hoy es el día número 1 para empezar a construir esa unidad popular de cara a las generales. Y partimos de esa idea, de que ninguna fuerza en solitario va a poder transformar este país, y por lo tanto lo que hace falta es entender esa unidad popular. Lo que os voy a pedir es que hagáis un análisis de los resultados electorales centrados sobre todo en vuestra formación política. Vamos a empezar con Antonio Maillo, de Izquierda Unida. Bueno, en primer lugar ha sido, es verdad, unos malos resultados en las autonómicas, sin lugar a dudas, pero sin embargo han sido muy buenos resultados en las municipales. ¿Por qué digo muy buenos? En el caso de Andalucía, por una capacidad de recuperación en la que hemos tenido casi 1000 concejales, y después muy buenos en el resto del país, donde hemos participado en listas unitarias que no son listas de Podemos. Las listas unitarias son listas donde está también Izquierda Unida, como el caso de Barcelona, de Alicante, de Coruña, de Santiago, donde han quedado en primera fuerza y en algunas en segunda, y por tanto, desde el punto de vista de las elecciones municipales estamos más que satisfechos, porque también da un mensaje de que donde hay listas unitarias el éxito frente al bipartidismo es extraordinario. Nosotros tuvimos un pacto en Andalucía, que es verdad que nos tocó en la tormenta perfecta en las elecciones autonómicas, pero tengo que decir que 2 meses después hemos recuperado, pues hemos pasado de 275.000 a 430.000 votos, y volvemos a ser la tercera fuerza política en Andalucía, donde quintuplicamos, por ejemplo, el número de concejales de Ciudadanos. Quiero esto decir que ha habido un dictamen que ha sido que hay una nueva etapa en los municipios, no solo de Andalucía, sino del resto de España, donde se impone una pluralidad, la obligación de diálogo y la resolución de los problemas desde síntesis entre varias organizaciones. Yo creo que esa cultura, cuanto antes se adapten, sobre todo los partidos que conforman el bipartidismo, mejor. Y sobre todo porque a lo que tiene que contribuir esta pluralidad, y en los municipios de Izquierda Unida va a ser muy determinante. Estamos hablando de municipios en Andalucía como Córdoba, Sevilla, Cádiz o Huelva, pero también en municipios como Alicante o Coruña en la lista unitaria, o el caso de Barcelona, que ha sido espectacular y que nosotros estamos muy satisfechos con ese resultado. Tenemos que afrontar cuestiones que sean concretas para definir cómo los ayuntamientos, desde esa pluralidad, resolvemos los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque desde la configuración anterior de 2 o 3 fuerzas políticas no se han resuelto. Las mayorías absolutas lo único que nos han llevado un poco menos es al desastre de gobierno que estaban ajenos a los intereses de los ciudadanos. Y los ayuntamientos tienen una potencialidad formidable. ¿Para qué? Desde nuestro punto de vista, para ser líderes en reactivar la economía y crear empleo también en las ciudades, para serlo a la líder de la transparencia y de la ruptura del clientelismo, que en el caso de mi tierra afecta mucho tanto a las malas prácticas del Partido Popular o del Partido Socialista, y en tercer lugar, a rescate de los servicios públicos, que en el caso del Partido Popular en las grandes ciudades de Andalucía prácticamente han privatizado. El aire no, porque no podían, pero prácticamente todo lo demás está privatizado, y nosotros queremos rescatarlo. ¿Y cómo? Queremos hablar de política concreta y desde luego con un objetivo. Y Irene. termino. Sí, breve, por favor. Evidentemente nosotros sí tenemos un objetivo, Íñigo, que es desalojar al Partido Popular y sus políticas de los ayuntamientos andaluces y del resto de España. Y a mí me parece que esa es una de las grandes voluntades que se han explicado en esta Contesta, yo última ahora voy elección. contigo, Irene. Sí, porque hay que ser obediente a lo que ha decidido el pueblo, y lo que han decidido ha sido pluralidad y obligación de acuerdo. Y yo creo que es el momento de la política, de las prioridades, en el caso de los ayuntamientos, fundamentales para decir cuál es y qué pueden hacer los ayuntamientos contra la exclusión y la pobreza, contra las desigualdades, por administraciones transparentes, y también el momento de la participación en la toma de decisiones. Carolina, me parece muy importante que en nuestro caso, desde luego en Izquierda Unida, te digo que antes y ahora, siempre, vamos a dejar a la militancia de personas simpatizantes que decidan cuál es, tras el debate político concreto, las propuestas programáticas, qué se va a hacer en investidura y qué se va a hacer en pacto de gobierno. Con un objetivo: nosotros queremos que se abran políticas de izquierda, pero también queremos que esas decisiones no sean decisiones populares en ningún partido donde se decide, sino con las decisiones de cada asamblea y del conjunto de personas que están vinculadas y comprometidas a los proyectos políticos. Y creo que es muy importante porque una de las claves para la nueva etapa en el caso de los ayuntamientos, donde vamos a ser muy decisivos, es la clave de una administración cercana, la administración local, donde se pueden establecer los mecanismos de participación directa como en ningún caso. Y después, con respecto a lo de los amores y odios de la relación a los partidos, a mí me ha hecho mucha gracia porque nosotros hemos estado, como sabéis, en un acuerdo programático en la anterior legislatura de la Junta de Andalucía, y hemos tenido 2 años seguidos de los ahora representantes de Podemos criminalizándonos o acusándonos de estar gobernando. En fin, la ironía de la historia. Con Izquierda Unida en el gobierno, por ejemplo, hizo lo que Irene se refería, ¿no? Porque si te dicen en un departamento tú puedes acabar con la pobreza, no sé qué, sí, les dieron a ellos un departamento y luego ellos tenían su departamento como un reino de taifas, no que cuando el gobierno decía hay que hacer aquí algo, esto no me lo toques, que es mío. Eso no tiene nada que ver con la realidad. No, Carlos. Esto fue claro. Así y fue... Nosotros no hicimos un acuerdo, como tú decías, de
Reino de Taifas, para nada. Intervinimos, mira, la comunidad andaluza con nosotros en el gobierno, ¿saben lo que hicimos? No, el gobierno si lo tiene, troceasteis. perdóname, que no tiene nada que ver con la realidad. Nosotros, por ejemplo, fuimos responsables, y lo decimos orgullosamente, de que la comunidad andaluza fuera en la legislatura anterior la única que aumentaba las plazas escolares en la escuela pública frente al avance de la concertada y la privada en el resto de las comunidades, sobre todo las gobernadas por el PP. Por eso nosotros tenemos desde el punto de vista político interés en desalojar, Íñigo, porque somos agua y aceite y nuestros proyectos políticos son absolutamente incompatibles. ¿Eso es legítimo? Sí. ¿La pluralidad lo permite? También. ¿La inexistencia de mayoría absoluta establecen criterios programáticos vinculados a la correlación de fuerza? Obviamente, si tú tienes, nosotros tenemos en Córdoba cuatro concejales, no va a ser la misma fuerza que si tuviéramos 9 a la hora de incorporar política. Pero que esta es la nueva etapa y que cuanto antes nos acostumbremos será mejor, sin lugar a dudas. Sí, pero mira, Yo creo que hay un debate falaz sobre el concepto de estabilidad que lo atribuimos a una cuestión aritmética. La estabilidad no es una cuestión aritmética, la estabilidad es que se hagan políticas sociales justas y laborales. Porque la estabilidad no puede ser que bajo el gobierno del Partido Popular estemos ya con una situación en la que 1 de cada 5 trabajadores no tienen ingresos suficientes para vivir con dignidad. Eso no es estabilidad, ni el empobrecimiento o el camino a una sociedad dual. Estamos hablando, yo creo, que de los problemas importantes, por cierto, del TTIP. Carlos, te voy a decir una cosa. Si el Tratado de Libre Comercio, el mal llamado Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, se aplica en España, en Andalucía, por ejemplo, y en el resto del país va a suponer la ruina del campo andaluz, la ruina del campo andaluz y también de Cataluña y del resto del Estado. Porque es, por un lado, aceptáis una negociación opaca, oscurantista, donde un eurodiputado, para conocer el proceso y los documentos del negociado, no puede ir ni con móvil, ni con cámara fotográfica, ni por escrito. Y en tercer lugar, yo creo que una de las conclusiones, aparte de la necesidad de pluralidad y diálogo, es el espíritu que hay de que hay que introducir nuevas políticas en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, y que esas, desde luego, se pueden producir con una alternativa al bipartidismo que tiene mucho que ver con la experiencia de Barcelona. Enseguida volveremos a hablar